Hola queridos amigos, queridos hermanos, qué alegría encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro para pedir que Dios nos guíe a medida que abrimos las Escrituras. Padre querido, Dios eterno, muchas gracias por darnos este momento tan especial para abrir tu palabra. Te suplicamos por favor que nos bendigas con la obra de tu Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para tener plena concentración de tal manera que podamos escuchar tu voz y entender cuál es el mensaje, cuál es la invitación que tienes para nosotros ahora mismo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hermanos, vamos a estudiar las Escrituras, vamos a estudiar la Biblia. En tal sentido, quiero pedirles por favor que todos en este momento tengamos una Biblia, tengamos nuestra Biblia en mano. Vamos a leer algunos versículos de las Escrituras y para eso es importante que podamos tener a nuestra disposición la palabra de Dios. Muy bien, quiero invitarles a que abramos la Biblia en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 4 versículos 7 al 15. Busquemos entonces Juan capítulo 4 versículos 7 al 15. Voy a leer, la palabra de Dios dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Su historia ha sido contada a lo largo de los siglos. Su testimonio, sin duda, fue registrado para que hombres y mujeres tomaran la misma decisión una vez que hayan sido encontrados por el Señor. Aquel mediodía, junto al pozo de Jacob, mientras las personas evitaban el azote del calor de Palestina, en la ciudad de Sicar, Jesús fue a cumplir su propósito por el cual le era necesario pasar por Samaria. Jesús se encontró con esta mujer, a quien nosotros conocemos como la mujer samaritana, y a partir de allí su vida cambió, fue perdonada y recibió la oportunidad de recomenzar una nueva vida. Esta mujer es tan popular entre los cristianos, pero no sabemos su nombre. Nadie sabe cómo se llama la mujer del relato de Juan capítulo 4. Tal vez porque en ella podemos ser representados todos nosotros, porque su testimonio puede ser nuestro testimonio si es que tomamos la misma decisión cuando somos alcanzados por el Salvador. Amigos, hermanos, vamos a estudiar este tema dividiéndolo en 3 secciones. La primera sección la he titulado La búsqueda incansable de Dios. En la segunda sección analizaremos la oferta divina frente a la necesidad humana. Y la tercera sección de nuestro estudio se titula Recomenzando la vida. Reflexionemos entonces en cuanto a la búsqueda incansable divina. Estando Jesús en Judea, tomó la decisión de ir a Galilea. Así dice el versículo 3 en el capítulo 4, que es el capítulo de nuestro estudio. Estaba Jesús en Judea y toma la decisión de ir a Galilea.
El versículo 4 encierra una frase que es sumamente especial. El versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Samaria era la provincia que estaba entre Judea y Galilea. Si un judío quería pasar de Samaria a Galilea, inevitablemente tenía que atravesar por Samaria. El recorrido normal de Judea a Galilea pasando por Samaria eran aproximadamente 3 días de camino. 3 días de camino. Sin embargo, por la enemistad que los judíos y los samaritanos tenían entre sí, los judíos evitaban pasar por Samaria y seguían un camino que implicaba 4 días más de viaje. Es decir, en total tenían que hacer un viaje de 7 días que implicaba el cruce del río Jordán 2 veces. Pero todo judío honorable haría este sacrificio si tiene que evitar pasar por el territorio de Samaria. Pero el texto bíblico dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y es que en Samaria estaba su hija amada, a quien él tenía que alcanzar. La palabra de Dios dice que el encuentro es en la ciudad de Sicar. Sicar significa la borrachera. Sí, me emociona pensar que Jesús, el Salvador del mundo, llegó hasta la ciudad de la borrachera. Esta ciudad que con tan solo escuchar el nombre ahuyentaría a cualquier persona decente. Nadie iría a propósito a la ciudad de la borrachera, porque es el lugar donde hombres y mujeres, bajo los efectos del alcohol, son capaces de hacer los peores actos. Pero el Señor Jesús fue hasta la ciudad de la borrachera para encontrar a su hija y ofrecerle salvación. En este hecho concreto podemos ver cómo Dios está tomando la iniciativa de la búsqueda, y siempre fue así. Desde que Adán y Eva cometieron pecado, empezó una búsqueda incansable, Dios buscando al ser humano. También me llama la atención cuando en el relato encontramos que fue Jesús el que inició el diálogo. Y esta mujer realmente estaba descalificada para entrar en diálogo con alguna otra persona. Tenía por lo menos 3 motivos para que nadie le prestara atención, para que nadie, ningún hombre en un lugar público se dirigiera a ella. El primer motivo que tenía en contra era que estaba en un lugar público, y es que ningún hombre podía comunicarse, podía entablar conversación con una mujer en un lugar público a no ser que sea su esposa. Ningún judío podía hablar con otra mujer que no sea su esposa, menos con una samaritana y mucho menos con una mujer de dudosa reputación. El segundo motivo que a esta mujer le descalificaba para tener una oportunidad de esta magnitud es que era samaritana. Los judíos rechazaban a los samaritanos porque consideraban que los samaritanos habían mezclado la religión judía, la religión de la adoración al Dios verdadero, con los ritos de las naciones paganas. Y el tercer motivo es que esta mujer estaba viviendo en pecado. Había tenido 5 maridos y ahora estaba viviendo con un hombre sin haberse casado. Estaba viviendo una relación de adulterio. Todos esos motivos eran más que suficientes para que nadie le prestase atención. Tenía todo lo que le hacía merecedora de rechazo y desprecio. Y para evitar las miradas de juicio y condenación de las personas, iba al pozo justo cuando nadie más iba, porque su pecado la había llevado a la soledad absoluta. Pero gloria a Dios, porque mientras los seres humanos, por nuestros errores, se alejan de nosotros, se avergüenzan de nosotros, Cristo va en nuestra búsqueda, Cristo va hacia nosotros, nos ofrece su tierna compañía, nos ofrece su paz, nos ofrece su perdón, nos ofrece su amor y nos ofrece restauración. Eso es lo que hace Jesús. Pero todo esto es incomprensible por la mente humana, porque no podemos entender cómo es que nosotros, siendo tan malos, huyendo continuamente de la presencia de Dios, Dios sigue insistiendo con nosotros, sigue buscándonos. Tal vez, parafraseando al dramaturgo español Lope de Vega, podríamos decir: ¿qué hay en mí que buscas mi amistad? ¿Cuál es el motivo, Jesús amado, que en las noches frías y oscuras
esperas paciente, cubierto de rocío, llamando a mi puerta. E insistentemente el Señor está buscándonos. Y donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Él seguirá yendo tras nosotros. Y tal vez esta es la oportunidad que el Señor propició. Tal vez este es el momento que el Señor ha generado. La iglesia organizó esta reunión para que tú, querido amigo, que estuviste alejado de la iglesia, quizá algún tiempo estuviste en la iglesia, por algún motivo abandonaste la iglesia, pero en su búsqueda incansable por ti el Señor propició esta reunión para que una vez más escuches de su amor, para que una vez más escuches su invitación. Vuelve a mí. No importa dónde vayas, su gracia y su amor pueden llegar a cualquier lugar. La segunda sección de nuestro mensaje tiene que ver con la oferta divina a la necesidad humana. El diálogo iniciado por Jesús está en marcha. Cada frase expresada por el Salvador cautiva la atención de su interlocutora. Hay novedades en lo que Jesús dice. Son palabras distintas, son palabras de vida. A continuación, vamos a reflexionar en algunas de las frases más impresionantes que se suscitaron en esta entrevista, en este diálogo. La primera que quiero compartir con ustedes está en el versículo 13. Estamos leyendo Juan capítulo 4, versículo 13. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esta es una declaración contundente que encierra una verdad absoluta. Nadie se atrevería a cuestionar lo que Jesús está diciendo, por más que quien se lo diga sea un judío y quien escuche sea una mujer samaritana. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y la mujer samaritana podía refrendar lo que Jesús está diciendo. Todos los días, al mediodía, tenía que ir a sacar agua, porque lo que un día podía sacar para beber solamente atendía su necesidad de ese día. Al día siguiente tenía la misma necesidad y tenía que ir nuevamente al pozo a sacar agua. Los seres humanos, a lo largo de nuestra vida, corremos tras la obtención de bienes materiales. Creemos que si tendríamos este trabajo, creemos que si tendríamos esta remuneración, creemos que si alcanzamos ciertos bienes materiales, podríamos ya estar en paz, podríamos tener una vida plena, pero la sensación que queda después de haber obtenido todo eso que buscábamos es que seguimos teniendo necesidad de algo más. Nuestro corazón sigue vacío, tenemos necesidad de algo más. Alcanzamos una cosa, creíamos que ahí estaríamos plenos. Una vez que lo hemos alcanzado, buscamos algo, y así vamos pasando la vida, creyendo que en bienes materiales podríamos alcanzar nuestra felicidad plena. Y es que nuestro corazón tiene necesidades profundamente espirituales. Nuestras necesidades no son materiales, nuestras necesidades son espirituales. Y solo Jesús puede atender esas necesidades. Por eso Jesús dijo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Haríamos bien en recordar esto siempre. La otra declaración que me llama la atención está en el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Claramente el mensaje hasta aquí a esta mujer era que solo Jesús podía atender su necesidad. Pero ahora Jesús ha llevado la conversación de manera tan intrigante, tan interesante, que seguramente la mujer está preocupada, está interesada en saber cuál es esa agua mágica, cuál es esa agua que si la bebo nunca más voy a tener sed. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos textos que nos podrían tener luz en cuanto a qué agua se está refiriendo Jesús. Vamos a leer, acompáñenme en la lectura, el texto saldrá en la pantalla. Leamos Isaías 44:3. Isaías 44:3. El texto bíblico dice, porque yo derramaré
aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El otro texto bíblico está en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 y 26. Capítulo 36 de Ezequiel, versículos 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Está claro cómo aquí se relaciona el agua con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo lo que podría darnos plenitud de vida. Es el Espíritu Santo lo que podría saciar todas nuestras necesidades. Y la razón por la cual las personas nunca más tendrían necesidad de algo es porque llevarían dentro de sí el aprovisionamiento en la persona del Espíritu Santo. Esa es la oferta que el Señor le estaba ofreciendo a esta mujer. Y esa es la oferta que el Señor nos hace a todos hoy. Necesitamos del Espíritu Santo. Solo con la presencia del Espíritu Santo podemos sentir plenitud de vida. Finalmente, en esta sección, quiero invitarles a reflexionar en lo que dice la mujer samaritana. Versículo 15. Juan capítulo 4, versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Estaba tan impresionada por las virtudes de esta agua que dice: dame de esta agua. En el fondo, esta mujer está expresando una verdad fundamental, que en el corazón humano hay una sed que solamente Jesús puede atender. Apropiadamente se ha dicho que el pecado nos ha quitado muchas cosas. El pecado nos quitó el hogar edénico, el pecado nos quitó la santidad, el pecado nos quitó la alegría de ver a Dios cara a cara. Pero ni en 6,000 años de pecado, el pecado nos ha podido quitar el hambre y sed que siempre tendremos de Dios. En nuestro corazón siempre hay necesidades espirituales. Agustín decía: Señor, nos creaste para ti y siempre estaremos inquietos mientras no descansemos en ti. Y el gran predicador Billy Graham solía decir: el corazón del hombre tiene un hueco en forma de Dios. Quiere decir que el corazón del hombre estará pleno, completo, solo cuando Dios esté ocupando el lugar que ahí le corresponde. Esa es nuestra necesidad. Tenemos siempre necesidad de Dios, y así como esta mujer podemos decir: dame de esa agua, Señor, dame de tu Espíritu Santo para cambiar mi vida, para renovar mi vida, para abandonar los hábitos que me están sometiendo a una vida de pecado. Pero hay poder en Cristo Jesús, el poder de su Espíritu Santo para regenerar nuestra vida. Finalmente, la tercera sección la he denominado Recomenzando la vida. Recomenzando la vida. Jesús, de manera sistemática, está conduciendo a esta mujer a que reconozca que Él es el Mesías. Y esta mujer, de manera gradual, está desarrollando su fe en el Señor Jesús. El diálogo ha llegado a su punto clave, el detonante, aquello que marcaría un antes y un después en la vida de esta mujer. Jesús le dijo: llama a tu marido. Esta simple indicación sería crucial para la vida de esta mujer. Cuando Jesús hizo esta pregunta, básicamente estaba cumpliendo dos propósitos. El primero, revelarse a sí mismo como el Mesías ante esta mujer. De paso, en la Biblia encontramos que si hay un momento en el que Él se presenta así explícitamente como el Mesías, es justamente hacia esta mujer.
Entonces, cuando la mujer le dice, no tengo marido, Jesús le dice, bien has dicho, estás diciendo la verdad, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes, el hombre con el que ahora estás viviendo, no es tu marido. Eso debía llamarle profundamente la atención a esta mujer, porque hay alguien que le está diciendo su vida toda, su vergüenza, aquello que probablemente ella pensaba que no todos lo sabían, pero un hombre extraño está revelando su vida de pecado. Jesús hace la pregunta para que él aproveche la oportunidad de mostrarse, de revelarse como el Mesías, porque nadie más podría revelarle sus secretos a esta mujer. Y efectivamente, esta mujer empieza a desarrollar su fe en el Mesías. Hay algunos comentaristas que le han puesto estructura al desarrollo de la fe de esta mujer samaritana. Se dice que en primera instancia la mujer ve a un caminante cansado, necesitado de agua y lo ignora. Luego se da cuenta que es un judío y empieza a rechazarlo. Luego se da cuenta que es un maestro y empieza a importunarlo. Luego se da cuenta que es un profeta y ya empieza a apreciarlo. Pero luego reconoce que es el Mesías y empieza a adorarlo. De esta manera, así de manera gradual, esta mujer va desarrollando su fe en el Señor Jesús. Y es así como desarrollamos nuestra fe. Es así como desarrollamos nuestra confianza en el Señor Jesús, paso a paso, poco a poco. Y el Señor con paciencia nos espera. El segundo propósito por el cual Jesús hace esta pregunta es porque quería confrontarla con su pecado. El Señor estaba allí para ofrecerle perdón, para ofrecerle esos ríos de agua viva. Pero nadie que mantenga en su vida la conducta pecaminosa podría beneficiarse con los efectos maravillosos de esos ríos de agua viva. Ellen G. White, de manera impresionante, en el libro Deseado de todas las gentes, página 157, dice lo siguiente al respecto. Antes que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y a su Salvador. Pero ahí estaba el ofrecimiento, ahí estaba la bendición que el Señor quería ofrecerle. Abandona tu pecado porque tengo algo mejor para ofrecerte, algo que realmente te dé plenitud de vida, algo que te dé felicidad, algo que llene el vacío de tu corazón. Ahora, ¿qué haría alguien que ha sido perdonado por el Señor? ¿Qué haría alguien que fue perdonado por el Señor? Definitivamente, el impulso inmediato sería servir a quien que lo perdonó. Y esto es lo que hace esta mujer. Y el desenlace de esta historia es impresionante porque al principio la mujer evitaba el contacto con las personas. Al principio la mujer evita a las personas, pero ahora, después de su encuentro con Jesús, va en busca de las personas. Tiene algo para decirles. Se siente liberada, ya no tiene vergüenza. Ya no tiene temor de enfrentarse, de mirarle a los ojos a las personas. Se encontró con Jesús. El Señor Jesús le devolvió la dignidad que había perdido. El Señor Jesús ha renovado su fuerza, ha renovado su energía, porque todo eso pasa cuando nos encontramos con el Señor Jesús. Va ante los habitantes de Samaria y les dice: acabo de encontrarme con alguien que me ha dicho todo cuanto soy. Vamos, veamos. ¿Será que este es el Cristo? Y ese era su testimonio. Ese era su testimonio. Sencillo, corto, completo y efectivo. Hay alguien que me ha dicho todo cuanto soy. Vamos a verlo. Jesús fue al encuentro de esta mujer y allí su vida cambió. Allí su vida
tomó un giro distinto. Fue el Señor Jesús a ofrecerle la oportunidad de recomenzar su vida. Sin la presencia de Jesús en ese lugar, tal vez la mujer habría seguido con su vergüenza, con su pecado, en su soledad, pero Jesús llegó para reemplazar todo eso por compañía, por paz, por amor, por perdón y por salvación. Apreciados amigos, apreciados hermanos, hemos estudiado en la experiencia de esta mujer que el Señor sigue buscando al ser humano de manera incansable. No importa dónde estemos, ahí va el Señor en nuestro encuentro. Jesús fue hasta la ciudad de la borrachera para alcanzar a esas personas con el mensaje, con la esperanza, con la seguridad de salvación. ¿En qué lugar estás? ¿En qué rincón de la vida estás? ¿En qué situación extrema te encuentras? No importa cuál sea el lugar, el motivo que estés pasando, no importa cuán lejos te estés sintiendo de Dios, cuán profundamente pienses que has caído en el pecado. No hay un solo lugar en el que la gracia y el amor del Señor no pueda manifestarse a tu favor. Y sigue buscándonos el Señor para ofrecernos su Espíritu Santo, para decirnos, basta ya. ¿Por qué gastas tu vida corriendo tras bienes materiales? ¿Piensas que porque si tienes esta carrera vas a ser feliz? ¿Piensas porque si tienes este trabajo vas a ser feliz? ¿Piensas porque si tienes este negocio vas a ser feliz? ¿Piensas porque si tienes mucho dinero en tus cuentas vas a ser feliz? No. Nuestro corazón tiene necesidades espirituales y tú sabes eso. ¿Sabes que puedes haber alcanzado todo eso que buscabas y sigues teniendo vacío? Si no fuese así, entonces no escucharíamos de los suicidios a los que llegaron personas con mucho dinero, con mucha fama, con mucho poder, porque lo obtuvieron todo, menos a Cristo Jesús. Y Jesús es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Tenemos hoy la oportunidad de recomenzar. Nuestros errores, nuestros pecados, todo aquello que nos alejó de Dios, hoy puede quedar anulado, porque una vez más la promesa o el llamado del Señor Jesús es: vengan y pongámonos a cuenta. Arreglemos nuestras cuentas. No importa lo que hiciste, ahora yo te hago una nueva criatura, una nueva persona. ¿Cómo podríamos despreciar? ¿Cómo podríamos rechazar el amor de Dios? ¿Cómo podríamos seguir rechazando a Jesús que tantas veces y de tantas formas nos está llamando? Es probable que esté escuchando a alguien que dejó la iglesia por algún motivo y creyó que fuera de la iglesia volvería o tendría paz, tendría felicidad. Creyó que estando fuera de la iglesia no tendría los problemas que tenía estando en la iglesia. Pero ¿qué encontraste? ¿Qué encontraste? Encontraste esto, que sigues teniendo necesidad de Dios. Y gloria a Dios por esta oportunidad que nos ofrece para volver a encontrarnos con Él, para recomenzar nuestra vida, así como lo hizo esta mujer. Nadie sabe el nombre de la mujer samaritana, porque su historia puede ser tu historia, porque su historia o en ella podemos ser representados todos nosotros. Que Dios nos ayude para que con seguridad, con confianza, corramos hacia Jesús para recibirle una vez más en nuestro corazón y en nuestra vida y para recomenzar una nueva vida, ayudados por esos ríos de agua viva que es el Espíritu Santo en nuestro ser. Permíteme orar, permíteme terminar esta reflexión con una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos sigues buscando de manera incansable. Tal vez esta reunión ha sido generada para que alguno de los que está aquí participando, escuchando, tome la decisión de volver a ti. Tal vez esta es la manera como sigues buscándonos. Padre, ayúdanos para que nuestro corazón sea sensible a
a tu invitación, a tu llamado. Ayúdanos para que una vez que tenemos nuestro encuentro contigo, tomemos la decisión de entregarnos una vez más a ti, Señor, para empezar una nueva vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.